cerrado, es decir, del 0,01 incluyéndolo hasta 100 incluyéndolo, ¿ok? Si la división o el cociente de esas dos concentraciones está dentro de ese rango, eso me quiere decir que yo puedo utilizar la concentración molar, la ecuación de Henderson para calcular la concentración molar. Ahora, profe, ¿qué pasa si se me sale del rango? ¿Ok? Entonces, si la concentración molar de ácido sobre base es menor a 0,01, quiere decir que la solución quiere decir que la concentración molar de la base va a ser mayor que la concentración molar del ácido. Por lo tanto, las ecuaciones que voy a utilizar va a ser la de las bases débiles. ¿Cuál era la ecuación que me permite calcular hidrógeno para una base débil? Raíz cuadrada grandotota de Ka por 10 a la menos 14 sobre C'. ¿Sí la ubicaron en el formulario? Ok. Ahora, ¿cuál es la otra situación que me puedo conseguir? Fíjate, esto aquí es concentración molar. Me como los corchetes, no sé por qué. Ahora, si el cociente, es decir, el resultado de la división de ácido sobre base es mayor a 100, entonces eso me quiere decir que ahora la concentración molar del ácido es mucho mayor que la concentración molar de la base. Por lo tanto, la solución se va a comportar como si fuese una solución de ácido débil. Les recuerdo que para ácido débil tienen dos ecuaciones y eso va a depender del valor del Ka, donde esté el ácido débil, ¿se acuerdan? Si el Ka es mayor o igual a 10 a la menos 3, entonces utilizo la resolvente de segundo grado para calcular hidrógeno, ¿ok? Ahora, si el Ka es menor a 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, a la menos 5, menos 6, menos 7, hasta que llego a la 10 a la menos 14, entonces la ecuación que voy a usar para calcular hidrógeno en ese tipo de ácido es raíz cuadrada de Ka por C. Así que mosca con esto. Y la otra situación que se les puede presentar es que la concentración molar del ácido, que el cociente de la concentración molar del ácido sobre la concentración molar de la base sea igual a 1. ¿Qué sucede cuando yo divido dos números y me dan 1? Son iguales, ¿verdad? Entonces, eso me quiere decir que la concentración molar del ácido es igual a la concentración molar de la base. Por lo tanto, en este caso, la concentración molar de iones de hidrógeno va a ser igual al valor del Ka. Ok, esas son las tres situaciones que se les puede presentar en el momento de utilizar la ecuación de Henderson para el cálculo de la concentración molar de iones de hidrógeno. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, yo les puedo poner un problema en el examen dándole las concentraciones molares de ambos. Ese problema se resuelve en dos líneas. C' sobre C es igual a 1. Eso quiere decir que ácido y base son iguales. Por lo tanto, hidrógeno es igual a Ka. Entonces, hidrógeno es igual al valor del Ka del par que estamos usando. Y ya resolvieron ese problema en tres líneas. ¿Qué pasa entonces con la ecuación de Henderson y las ciencias en la salud? ¿Okay? Cuando estamos evaluando a algún paciente y queremos determinar el nivel de acidez de cualquier líquido corporal o de la sangre, no lo medimos en función de la concentración molar de iones de hidrógeno, ¿ok? Porque en los laboratorios de análisis clínico no hay un aparato que con solamente introducir dentro de la solución un electrodo me dé la concentración molar de iones de hidrógeno, sino que me mide directamente el pH, ¿ok? Entonces, esta ecuación nosotros la podemos transformar en una fórmula que me permita medir el pH. Claro, siempre y cuando sea una solución en la cual esté conformada por el ácido y su base conjugada. Entonces, si nosotros recordamos de las clases pasadas, pH va a ser igual a menos logaritmo de la
la concentración molar de iones hidrógenos. ¿Okay? Y que dependiendo del valor, yo voy a estar en presencia de una solución ácida, si el pH está entre 0 y 7, o por valores de abajo a 7, o en presencia de soluciones neutras, si el pH es exactamente igual a 7, o en soluciones alcalinas, si el valor del pH está por encima de 7, alcalina o básica. ¿Okay? Entonces, esta ecuación de Henderson no escapa de la transformación logarítmica que le podemos hacer. Entonces, sabiendo que la ecuación de Henderson es hidrógeno igual a K por la concentración del ácido sobre la concentración molar de la base, entonces toda esta ecuación nosotros podemos aplicar la propiedad de menos logaritmo. ¿Ok? Quedándome la siguiente ecuación, de donde pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la concentración molar de la base, que es C', sobre la concentración molar del ácido. ¿Ok? pH va a ser igual a pKa más el logaritmo de la concentración molar de la base sobre la concentración molar del ácido. ¿Qué pasó con esta ecuación? Como antes, o sea, estoy hablando de tiempos antiguos, primero calculaban hidrógeno y después con hidrógeno era que calculaban el pH de una solución, vino un científico llamado Hasselbalch, cuyo apellido es Hasselbalch, y utilizó la ecuación de Henderson, le aplicó las propiedades del logaritmo y obtuvo esta ecuación. Entonces, en honor a él, esta ecuación se le denomina ecuación de Henderson-Hasselbalch. Voy a escribirlo aquí abajo. ¿Ok? Como ese es un nombre muy largo, digno de un trabalengua, de un juego del ahorcado, entonces para resumir tantas letras y tantas palabras, uno la denomina como ecuación de HH. ¿Ok? Esta es la famosa ecuación de HH. Los que estudien anestesia la van a usar. Los que sean médicos internistas la van a usar. Los que se hayan por investigación la van a usar. Y aquí en química general también la vamos a usar. ¿Ok? Incluso, no solamente la vamos a ver aquí, en orgánica, cuando estén calculando la carga neta de una proteína o el punto isoeléctrico de una proteína, probablemente tengan que usarla también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay momentos en los que le dan un determinado pH y ese pH entra dentro del rango que ya vamos a ver aquí. Entonces, si ese pH que le está dando en orgánica entra dentro del rango que vamos a ver dentro de un rato, tienen que calcular la concentración molar de la base y del ácido, del par ionizable del aminoácido, para determinar la carga neta en ese momento de una proteína. ¿Ok? De todos modos, eso tiene su esquema. ¿Ok? Hacen primero esto, ta. Si ustedes siguen ese esquema, se tardan un poquito, pero logran dar con la carga neta de la proteína. Ok, entonces, ecuación de HH o ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación me va a servir para calcular el valor del pH de una solución que contenga al ácido y a su base conjugada. Tiene que estar presente los dos, cuidado. Entonces, esta ecuación es muy versátil. ¿Por qué? Me permite calcular la relación de la base sobre el ácido. ¿Ok? Número 2. Esta ecuación tiene principalmente dos rangos de validez. ¿Ok? Uno es cuando el logaritmo de la concentración molar de la base sobre la concentración molar del ácido está dentro de los rangos que va de menos 2 hasta más 2. ¿Ok? Si en un problema yo les pedía hidrógeno, ustedes dividían ácido sobre base y está entre 0,01 y 100, eso les indicaba que podíamos utilizar la ecuación de Henderson. Aquí eso proviene de lo que vimos anteriormente. 0,01 y 100 implica que si yo le calculo el logaritmo a 0,01 me da menos 2, y si le calculo el logaritmo a 100 me da más 2. Recuerden que la ecuación de HH proviene
de la ecuación de Henderson y por lo tanto los rangos de Henderson también son válidos para la ecuación de HH. Esto es en el caso de que, este que está aquí, vamos a ponerle 1, esto es en el caso que les pidan buscar el valor de pH. ¿Ok? O sea, le dan las concentraciones molares del ácido y de la base y les piden buscar el pH. Recuerden que para poder utilizar esa ecuación deben conocer el valor del pKa. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ubican los Ka dentro del formulario y con ese valor del Ka menos logaritmo de Ka les da pKa. No se les olvide. Número 2. Si el pH está dentro del rango del pKa más o menos 2, ¿ok? Y aquí vamos a poner 2. Este 2, es decir, esta segunda acepción de la ecuación de HH la van a utilizar cuando conozcan el pH. O sea, cuando conozcan el valor del pH y les pidan tanto la concentración molar de la base y la concentración molar del ácido. No, ahí está más limpio no se puede poner. ¿Ok? Entonces, nada, una solución, por ejemplo, de ácido acético y ion acetato, cuyo valor de... Aquí, ¿cuánto? pK más o menos 2. Es decir, que el rango va, voy a escribirlo aquí abajo, ¿ok? Este rango que está aquí es pKa más 2, en el punto medio tengo pKa y en la parte izquierda tengo pKa menos 2, ¿ok? Eso va a variar para cada par ácido-base, ¿ok? Por ejemplo, el par ácido-base que está conformado por el ácido acético y el ion acetato, el pKa es 4,74. Entonces, si yo quiero determinar el rango, a 4,74 le sumo 2, sería 6,74, y al mismo 4,74 le resto 2, 2,74. Es decir, que la ecuación de HH para el par ácido acético y un acetato, el rango de pH válido va desde 2,74 hasta 6,74. ¿Ok? Hay momentos en que en el problema le pueden dar pH por debajo del rango o pH por encima del rango. Ya vamos a ver qué van a hacer en cada caso. Mientras copian, aprovecho y como agua. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ok. Cuando a ustedes se les presente esta segunda condición, es decir, que les pidan calcular la concentración molar del ácido y de la base, pero leen el valor del pH, el problema les tiene que dar un dato extra, ¿ok? Y ese dato extra es la concentración total de par. ¿Ok? De par. La vamos a abreviar CTP. Todas las letras en mayúsculas. ¿Ok? La concentración total de par CTP es igual a la concentración molar del ácido más la concentración molar de la base.
Entonces, recapitulando, cuando les den un problema, ¿ok? Calcule la concentración molar, por ejemplo, de fosfato diácido y fosfato monoácido en una solución cuyo pH es X, ¿ok? Y la concentración total de pares, tienen que darle el valor. Otra cosa, en los sistemas biológicos, ¿ok? Ustedes saben que la célula es un espacio muy pequeñito y que los solutos que están disueltos allí no pueden tener valores tan altos de concentración molar. Entonces, para el efecto de nosotros, la concentración total de par máxima en la célula es menor o igual a 0,2 molar. Es decir, que en nuestro organismo la concentración total de par máxima es 0,2 molar. Puede ser menos. Por eso les digo menor o igual. Sin embargo, cuando es más, entonces vienen problemas de precipitación de los solutos y la célula puede romperse, ¿ok? Eso tiene que ver un poco con lo que vieron en preuniversitario cuando estudiaron la osmolaridad, ¿se acuerdan? Ok, entonces esta concentración total de par biológica está íntimamente relacionada con la osmolaridad dentro de la célula. Si en un problema ustedes consideran que no le dan como dato la concentración total de par y la necesitan, entonces asumen como valor constante 0,2 molar, ¿ok? A veces sí se las dan, pero está oculta dentro del enunciado del problema. Lo que tienen que estar es muy pila cuando se los están dando. Por ejemplo, cuando yo les diga, se tienen 2 litros una solución de ácido base ion acetato, ácido base no, de ácido acético ion acetato igual a 0,4 molar. Como yo les estoy dando la relación ácido base, allí solapadamente le estoy dando la concentración total de par. ¿Ok? Yo voy a procurar no poner problemas así, sino darle los datos directos. ¿Ok? Pero acuérdense de eso, porque en orgánica sí lo tienen que tener presente. ¿Ok? Aquí lo vamos a resolver estos problemas mediante el sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Sin embargo, existe un método que cuando no les dan la concentración total de par, sobre todo en el número en la forma catiónica, suiterión o aniónica de los aminoácidos. ¿Ok? ¿Qué es aniónica, catiónica o suiterión? Les nombraron lo que era la forma suiterión en biología. ¿Qué es la forma suiterión? Ok, la forma suiterión es cuando un aminoácido tiene carga neta cero. Ok, o sea, es decir, la suma algebraica de las cargas positivas que me puedan aportar los iones amino, en el caso de los aminoácidos básicos, o los aminoácidos ácidos, los grupos carboxilo, o en los aminoácidos cuyo grupo R no es ionizable, el alfa amino o el alfa carboxilo es cero. Ok, entonces eso es importantísimo que lo tengan presente. Todos modos lo van a volver a repasar en orgánica, porque en algún momento le van a dar un determinado pH y el doctor José Adolfo les puede pedir cuál es el porcentaje de la forma aniónica. Una forma aniónica es que la suma de las cargas, la suma algebraica de las cargas me dé negativa, o la forma catiónica cuando la suma algebraica de las cargas me dé positiva, o la forma suiterión cuando la suma algebraica de las cargas me dé cero. ¿Ok? De todos modos allá van a ver cómo se hace, pero es bueno que estén pendientes de este concepto. Ok, entonces, retomando ácido base, cuando les den el valor del pH o cuando el valor del pH sea conocido y les pidan la concentración total la concentración del ácido y de la base a un determinado pH, es cuando entonces va a ser válido esto que está aquí. La regresión se le denomina regla del pKa más o menos 2. Ok, vamos a hacer un problema. Vamos a hacer un mismo problema y en ese problema vamos a aplicar tanto Henderson como HH para que vean que las dos condiciones se complementan. A ver. Aquí yo no solamente les puedo preguntar hidrógeno, si yo quiero les puedo preguntar la concentración molar de oxidrilo también.
¿Cómo haríamos en ese caso? Ah, bueno, calculan hidróneo con HH, si cumple con las condiciones de validez de hidróneo, y después que tengan hidróneo calculan oxidrilo. No se les olvide que aquí estamos en presencia de solución acuosa. ¿Ok? A ver, calculen la concentración molar de iones hidróneo de una solución que contiene .25 molar de ácido fluorhídrico, esto es una F, y 0,43 molar de ion fluoruro. Repito el enunciado: calcule o determine la concentración molar de iones hidróneo de una solución que contiene 0,25 molar de ácido fluorhídrico y 0,43 molar de ion fluoruro. ¿Ok? En este caso, como les estoy dando la concentración molar del ácido y de la base, aquí no vamos a necesitar concentración total de par. ¿Ok? Concentración total de par va a ser cuando me den el pH y les pidan las concentraciones del ácido y de la base. Perfecto. ¿Qué dato me está faltando allí para poder resolver el problema? Pues ya tengo la concentración molar del ácido y la concentración molar de la base. ¿Qué dato me falta? El Ka. ¿Dónde vamos a conseguir el Ka? En el formulario, ¿ok? En el examen, los pares ácido-base que yo les dé están en el formulario. Si es algún par ácido-base que no está en el formulario, yo tengo que darle el valor del Ka. ¿Ok? Entonces, el Ka del par, acuérdense cuando escribimos Ka, escribimos el Ka chiquito y entre paréntesis el par ácido-base, ácido fluorhídrico, fluoruro. ¿Cuánto es el Ka? Ok, 6,7 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como ustedes están, en el momento que vamos a hacer el problema, tenemos que analizar los datos que me dan. Y el producto de ese análisis me va a decir qué ecuación voy a usar. Fíjense que tengo el valor del Ka y tengo el valor tanto del ácido como de su base conjugada. Y me están pidiendo hidróneo, aquí me faltó la incógnita hidróneo. Entonces yo inmediatamente pienso en la ecuación de Henderson, que es la que me permite calcular directamente hidróneo. Antes de aplicar la ecuación de Henderson, cerciórense de que cumple con el rango de validez, porque muchas veces me llenan la hoja de número y de número y de número y no se dan cuenta que una de las concentraciones molares le da demasiado grande y la otra demasiado chiquita. Entonces, si ustedes están pendientes de comprobar que cumple con los rangos de validez, se ahorran mucho tiempo a la hora de resolver el problema. ¿Cuál es el rango de validez en este caso de Henderson? Que es la concentración molar del ácido, en este caso el ácido es el ácido fluorhídrico, sobre la concentración molar de la base, que en este caso es el ion fluoruro, debe estar entre 0,01 y 100. ¿Ok? Incluso pasando por 1. Entonces, sustituimos ácido fluorhídrico sobre el ion fluoruro. El ácido fluorhídrico vale 0,25 molar y el ion fluoruro vale 0,43 molar. ¿Cuánto les da esto? Ok, esto es igual a 0,58. ¿Está dentro del rango? Sí, por supuesto que está dentro del rango, está casi que en el medio. ¿Ok? Entonces, eso me quiere decir que sí cumple con el requisito de la ecuación de Henderson. Como ya lo tengo, porque en la ecuación de Henderson, permítame un momentito que necesito mover el acetato, como en la ecuación de Henderson es base sobre ácido, ya yo tengo de una vez esto.
Lo que hago es que lo sustituyo por el valor que me dio cuando comprobé el rango de validez y después lo multiplico por el KA. ¿Sí? Entonces, hidronio va a ser igual al KA por la concentración molar de ácido fluorídrico sobre la concentración molar de fluoruro. Ya lo dejo, ¿eh? Entonces de una vez sustituyo hidronio, va a ser igual al Ka, que es 6,7 por 10 a la menos 4, lo encierro entre paréntesis, por 0,58. ¿Cuánto me da hidronio? Hidronio queda molar. Ajá. El valor de la constante de par es molar. Lo que pasa es que por acuerdo internacional no se le pone dimensión, pero ya es molar. Vamos a escribirlo aquí chiquitito. Molar. 0,58. ¿Qué unidad le queda? Si yo estoy dividiendo molar entre molar, me queda sin dimensión. ¿Ves? Ese es cociente de ácido sobre base o de base sobre ácido, depende de lo que yo esté usando, me queda adimensional. ¿Ok? ¿Cuánto es que me da hidronio? 3,88 por 10 a la menos 4 molar. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo pudiera a partir de hidronio calcular pH. Vamos a calcular pH a partir de este valor. Entonces, pH va a ser igual a menos logaritmo de 3,88 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Este pH debe estar alrededor de 4, 3 o de 5, por ahí va, de 5 a 3. ¿Cuánto? 42. 3,41. ¿Vieron? Entonces, ¿esta solución es ácida o es alcalina o es básica? Es ácida, tengo pH 3, está por debajo de 7. ¿Ok? ¿Ah? ¿La bajo? Mira la profe que es saboteadora. Por cierto. ¿Cómo le fue? Porque me dijeron, yo cuando salí, no, ya anda caminando por el pasillo, ya apaga el teléfono. Perfecto. Fíjense, como estamos calculando hidronio con la ecuación de HH, ¿ok? La concentración molar de iones hidronio nos da 3,88 por 10 a la menos 4 y con este mismo valor calculamos el pH. Vamos a demostrarles que con la ecuación de HH también podemos calcular el pH y va a dar un valor bastante cercano. No les prometo que sea igualito por cuestión de decimal.
Entonces, fíjense, como voy a utilizar la ecuación de HH, lo primero que tengo que hacer es el Ka transformarlo a pKa. ¿Cuánto da? 3,17, creo que era ese pKa. Ah, perdón. Ya va aquí. ¿Dónde, profe? No es más abajo. Aquí está pKa. 3,17. ¿Ok? Para la ecuación de HH necesito el valor del pKa. Ok, entonces vamos a imaginarnos que no calculamos hidrógeno, sino que vamos a hacer el problema de una vez. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Como me están pidiendo pH, vamos a buscar el logaritmo de base sobre ácido. Y ese debe estar entre -2 y +2. Entonces, logaritmo de la base, que en este caso es fluoruro, sobre la concentración molar del ácido, ¿ok? Esto debe estar en el rango que va desde -2 a +2. Entonces, vamos a sustituir logaritmo de ion fluoruro era 0,43 sobre 0,25. Ok, aquí es válido lo anterior. Molar entre molar me da dimensional. Voy a sacar el logaritmo de un número adimensional. ¿Cómo vamos a sacar el logaritmo? Primero dividen y después que dividan es que sacan el logaritmo. ¿Ok? Primero tienen que dividir porque el logaritmo es el resultado de esta división. Puedo hablar de un valor loco y ahí pierden los puntos del problema. La otra manera, lo que les gusta hacer las cosas directo en la calculadora. Log, ok, logaritmo, abren paréntesis, 0,43 entre 0,25, cierran el paréntesis y después le dan igual. Debería de darle a todos el mismo valor. 0,33, 23. 0,23,5, 0,24. Primero dividen y después el resultado de la división que le saca el logaritmo. No que van a poner logaritmo y de una vez dividen sin los paréntesis. Pues lo que le están diciendo a la calculadora es, sácame el logaritmo del numerador y después el resultado lo vas a dividir entre el denominador. No, es el logaritmo del producto, del resultado de la división. 0,26, creo que no. 0,24. ¿Ok? Ahora, ¿está dentro del rango de -2 más 2? Sí, él está prácticamente en la parte central. Ok, entonces, como ya yo conozco esto, y la ecuación es pH igual al pKa más el logaritmo de la base, que en este caso es el fluoruro, sobre el ácido. ¿Ven? Entonces, como ya yo tengo el resultado del logaritmo, lo único que hago es sustituirlo de una vez. Entonces, pH va a ser igual a 3,17 más 0,24. ¿Cuánto le da el pH? 3,41 le da, ¿verdad? Ok, vieron que igualito, que nos dio el pH, en este caso nos dio igualito, ¿vieron? ¿Ok? ¿Ah? No, aquí yo les estoy demostrando que por cualquiera de las dos vías vamos a tener prácticamente el mismo pH. Ahora, aquí les comento lo siguiente. En ciencias biológicas, la ecuación que se usa es la de HH. ¿Ok? Si en ese momento ustedes ven que se enredan, porque a veces enreda, concha, el hidrógeno es ácido sobre base y HH es base sobre ácido, a veces escribiéndolo voltean una de las fracciones. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Usen la ecuación de HH para todo. Y después si les piden hidrógeno, bueno, con el antilogaritmo del menos pH que le dé, ya calculan hidrógeno de una vez. ¿Ok? La ecuación que se usa en ciencias biológicas y en ciencias de la salud es la de HH. Inclusive, cuando ustedes tengan una emergencia y sospechen que un paciente tiene una acidosis, por ejemplo, metabólica, ¿ok? Eso
Eso quiere decir que su pH, el pH de ese paciente, está por debajo del rango de pH fisiológico, debajo de 7,20, ¿ok? Y en el laboratorio lo calculan, claro, con pHímetro, con un electrodo. Eso es cuestión de minutos, le dan el resultado, ¿ok? Pero en la realidad es en base a la ecuación de HH. Miren, cuando tengan farmacología, ¿ok? Van a estudiar algo que tiene estas siglas. LATME. Eso es todos los pasos por los cuales transcurre un medicamento cuando nosotros lo ingerimos. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? Esto lo dan en farmacología. ¿Qué? Ah, el pecado. 3,17 es pecado. ¿Ok? Entonces, ustedes como médicos, sobre todo si están en investigación, conociendo el pH del medio biológico donde el medicamento va a ejercer su efecto, ustedes pueden saber si él se ioniza, si está en la forma neutra, si está en la forma catiónica o si está en la forma aniónica. ¿Ok? Y eso es importante cuando están estudiando esto. Esto creo que es farmacocinética. Farmacocinética. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por el cual, por ejemplo, un medicamento antihelmíntico, ¿han escuchado los antihelmínticos? Albendazol, ¿ok? El eso es para favorecer la expulsión de los parásitos, o de los parásitos que están en la forma de gusanito. Un helminto, un gusanito, ¿ok? Esa es la razón por el cual cuando nosotros lo ingerimos, ellos tienen una capita protectora, ¿ok? Entonces, eso es para evitar que en el estómago, como está el pH ácido, el ácido ataque el medicamento y me lo dañe. Yo necesito que esa capa protectora haga que la tableta que estoy ingiriendo me llegue casi intacta al intestino, y después con los jugos intestinales que si tienen pH alcalino me degraden la capa protectora, la capa entérica, y el medicamento puede ejercer su acción allí. Y eso uno lo sabe utilizando la ecuación de HH. Con el albendazol en suspensión, igualito, porque está bajo la forma de un clorhidrato. Clorhidrato albendazol. Entonces el clorhidrato albendazol no es afectado por el pH del estómago, por el ácido clorhídrico. Entonces cuando él llega bajo la forma de clorhidrato, que está en un jugo intestinal que tiene un pH aproximadamente de 8, allá hay una reacción de neutralización formándose ácido clorhídrico o alguna sal que tenga cloruro y me libera el albendazol en el intestino. ¿Okay? Eso lo van a ver en farmacología, se acordarán de mí. ¿Estamos claros entonces? Muy bien. Vamos a hacer otro problema en el cual me pidan la concentración molar del ácido y de la base. Pero ya va, me faltó algo aquí. Bueno, vamos a darlo aquí en esta parte. Fíjense, a veces si yo calculo la concentración molar de la base y del ácido y se me sale de los rangos, tengo que saber qué decisión voy a tomar en el momento de una situación de ese tipo, ¿ok? Entonces, cuando el logaritmo de la base S' sobre el ácido BC, ¿ok? Otra cosa antes que se me olvide. Si ustedes no se sienten cómodos escribiendo C' sobre C, pueden sustituirlo como con B de Barquisimeto como base y A como ácido, ¿ok? Si se lo quieren aprender así, en vez de C' sobre B, sobre C, B sobre A también es válido, no hay problema. Ok, si el logaritmo de la concentración molar de la base sobre el ácido es mayor a más 2, eso me quiere decir que la solución se va a comportar como una solución de base débil. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que yo le hubiese dado ácido fluorhídrico y fluoruro, ¿ok? Y en vez de darme 0,24, me hubiera dado 2,4. Fíjense que 2,4 es mayor que 2. Entonces, allí en ese caso, la solución se va a comportar
como de ion fluoruro. Eso quiere decir que la concentración molar del ácido la desprecio. ¿Qué significa eso? No la tomo en cuenta para los cálculos, pues. ¿Ok? Él está allí presente, pero el equilibrio ácido-base que está presentando o que se está dando en la solución acuosa por la base es tan amplio que la poquita cantidad de concentración molar de hidrógeno o de protones que libera el ácido fluorhídrico es imperceptible en comparación a la cantidad de fluoruro que hay allí, y de OH y de ácido débil. ¿Ok? El otro caso, si la concentración molar de la base, que es el clima, sobre la concentración molar del ácido es mucho más chiquita que menos 2, ¿ok? Por ejemplo, en vez de darme 0,24, me hubiese dado 2,4 por 10 a la menos 5, ¿ok? Un número muy pequeñito. Quiere decir entonces que la solución se va a comportar como si fuese una solución, perdón, de ácido débil. ¿Ok? Entonces aquí el mismo razonamiento. Yo tengo base, pero la cantidad de protones que ella está aceptando para formar el ácido conjugado es imperceptible, es chiquitica en comparación a la cantidad de protones que está liberando el ácido fluorhídrico para formar su base conjugada. ¿Ok? Aquí en estos casos, igual que en las sales, el más grande prevalece. ¿Ok? La otra cosa que les iba a decir, si el logaritmo de la concentración molar de la base sobre la concentración molar del ácido es igual a 0, puede pasar que el logaritmo de la base sobre el ácido es igual a 0. Eso me quiere decir que la concentración molar de la base es igual a la concentración molar del ácido. Por lo tanto, el valor del pH va a ser igual al valor del pKa. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando el logaritmo de base sobre ácido me da igual a 0, coincide con lo que vimos al principio. ¿Ok? La relación o el cociente del ácido sobre la base me da 1. ¿Ok? Y logaritmo de 1 es 0. ¿Ves? Eso se relaciona con esto. Habla más duro. A lo último, pH igual a pKa. Voy a escribirlo aquí más legible. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, pueden responder directamente el problema. Como la concentración molar del ácido de la base es igual, eso me quiere decir que el pH es igual a pKa. Por lo tanto, el pH, en el caso que sea este par ácido base, 3,17. Porque tienen que estar pendientes de los datos que le dan en el enunciado. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Este tipo de problema puede dárselo de otra manera. Que yo en vez de darle la concentración molar del ácido y de la base, les diga cuántos milimoles están disueltos en tantos mililitros. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese caso? Bueno, milimoles sobre mililitro o moles sobre litro es igual a molaridad. Calculan la molaridad de cada uno y después, ya teniendo la molaridad, hacen todo este procedimiento que está aquí. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos si nos dan el valor del pH? ¿Ok? Y nos piden calcular la concentración molar del ácido y de la base. Por ejemplo, dada una solución, así como concha el cadicando. Dada una solución, yo y profe. Aquí igual pKa. pH igual a pKa. Ok, dada una solución de ácido acético y ion acetato.
Fíjense que le estoy dando el nombre en par ácido base de una vez. Dada una solución de ácido acético y ion acetato. Vamos a separar esto aquí. Ok, entonces, ácido acético, CH3COOH. Ok, este es un par ácido base muy común en el medio biológico. Y de ion acetato. Acuérdense que la base conjugada es igualito al ácido pero sin un hidrógeno. Ok, da una solución de ácido acético y ion acetato, cuyo pH es igual a 5. Cuyo pH es igual a 5. Y la concentración total de par, vamos a ponerlo 1 molar. Esto no es un medio biológico, sino que vamos a preparar la solución en el laboratorio. Y la concentración total de par es igual a 1 molar. Determine la concentración molar del ácido y la concentración molar de la base a ese pH o al pH dado. Determine la concentración molar del ácido acético y del ion acetato o de su base conjugada, se le puede dar de las dos maneras, a el valor de ese pH. Ok, aquí me está haciendo falta cómo darnos el valor de la constante del par. Del par ácido acético, ion acetato, creo que no cabe aquí. Es igual, vamos a poner aquí abajo, 1,8 por y a la menos 5. ¿Okay? Yo no me sé todas las constantes de par, pero ese como se usa cada rato. ¿Okay? Acuérdense que el ion acetato forma parte del acetil-CoA. Ok, lo van a ver en orgánica. Ok, entonces fíjense, como ya yo conozco el Ka, necesito el valor del pK, que es 4,74. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí, como me están dando el valor del pH, yo tengo que aplicar la regla del pKa más o menos 2. Y dentro de ese rango que me da el pKa más o menos 2, yo tengo que ver si el pH que me está dando el problema está dentro del rango o se me sale de los rangos. ¿Ok? Entonces, veamos. pKa más o menos 2, vamos a hacer aquí el eje. ¿Ok? Aquí tengo como punto medio 4,74, que es el pKa, que lo que hago, le sumo 2 unidades, sería 6,74, y al mismo pKa le voy a restar 2 unidades, 2,74, ¿ok? Entonces, ahora vamos a utilizar el marcador azul, ¿ok? Ubico dentro de este rango grandote el valor del pH que me está dando el problema. Entonces, como el pH es 5, él está aproximadamente por aquí. ¿Ok? ¿Qué me quiere decir eso? Que como 5 entra dentro del rango de pKa más o menos 2, me indica que yo puedo usar la ecuación de HH para calcular la concentración molar del ácido y de su base conjugada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Lo primero que voy a hacer es escribir la ecuación de HH. pH va a ser igual entonces a pKa más el logaritmo de la base, que en este caso es el ion acetato. ¿Okay? Yo acostumbro a escribirla de una vez. Si ustedes ven que se enredan, primero escriben C' sobre C o B sobre A, y después al final le dan el nombre que corresponde a cada uno. No hay problema. Yo por lo menos lo hago de una vez. Ácido acético sobre ion acetato. Esta es mi ecuación de HH correspondiente para este ácido base. ¿Qué datos tengo y qué datos me están pidiendo? Tengo pH y tengo pKa, pero no tengo ni remota idea de cuánto vale hidrógeno y oxidrino. Eso quiere decir que eso es lo que yo tengo que despejar. ¿Ok? Yo en este problema les voy a hacer el despeje paso por paso, pero en el examen
pueden, si se acuerdan, pueden escribir la ecuación de una vez despejada. ¿Ok? Yo lo que quiero que ustedes vean dónde salen las cosas. Entonces, fíjense, como es todo esto lo que tengo que despejar, yo tengo que el pKa pasarlo para el otro lado de la igualdad. Entonces me quedaría que pH menos pKa, ¿ok? Va a ser igual al logaritmo de el ion acetato, lo escribo y pegado, del ion acetato sobre el ácido acético. ¿Ok? Hasta ahora vamos bien, pero es que yo no quiero el logaritmo, yo quiero el ácido y base. ¿Cómo hago yo para eliminar ese logaritmo de aquí? Pues le aplico antilogaritmo a toda la ecuación, quedándome la siguiente ecuación matemática, que esa es la que realmente vamos a utilizar. Antilogaritmo de pH menos pKa va a ser igual a la relación que existe entre la base sobre el ácido. ¿Ok? Entonces, en el examen, si no se les olvida, podemos utilizar directamente esta ecuación que está aquí en el caso de un problema que lo amerite. ¿Ok? Terminen de copiar entonces, porque aquí sí tenemos que poner mucha atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta dónde? ¿Ahí? Ya todo el mundo entraba en la maleta para irse a su casa. No, muy pesada. Yo tengo que ir para la casa y Así fue en los semestres pasados. La escalera llena de maletines. Profe, ¿qué? Aquí no, vamos. Sí, yo bajo en el baño. ¿Qué le pasa? Ay, yo pensé que estás llorando. Yo pensé que mira, ya este día ya todos están cansados. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano para escuchar a la profe Rosa, me parece un radio loco. Pero bueno, eso se les agradece. Yo también estoy cansada. Por menos de viernes, hoy es miércoles. El viernes yo creo que voy a llegar a mi casa a las 6 de la tarde a dormir y me voy a levantar a las 10 de la mañana del día siguiente. Yo tengo un cansancio, pero como yo trabajo en otro lado también, es fuerte, pero toca hacer. Mira, aquí es antilogaritmo. Abro paréntesis, pH menos pKa, que pasa que el menos casi no se ve. Antilogaritmo, abro paréntesis, pH menos pKa y cierro el paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que restarlo y después ese resultado que voy a buscar el antilogaritmo. Ok, entonces estamos claros en el examen. Vamos a ver si el bolígrafo rojo le da su gana de escribir. Bueno, ahí más o menos. Ok, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ay, sí se ve. Esta es la fórmula que vamos a utilizar entonces en los problemas. Cuando vayamos a calcular el ácido y su base conjugada. Ok, entonces una vez que ya tenemos la fórmula, vamos a sustituir esta broma.
Entonces, antilogaritmo, el pH siempre me lo da el problema, sería 5, ¿verdad? Menos el pKa es 4,74, ¿ok? Ahorita les voy a dar un truquito, pero aquí les digo de una vez, viendo esto, ya yo sé que la concentración molar de la base me va a dar mayor que la concentración molar del ácido. Ahorita les voy a dar unos tips para que ustedes estén pendientes en el examen. Ok, entonces aquí sustituyo la base, que es el ácido acético, sobre la base, perdón, que es el ion acetato sobre el ácido, que es el ácido acético. Cuando le da el antilogaritmo, o vamos a hacerlo todo directamente en la calculadora. Shift log, ¿no? 0,26. Te da 0,26, shift log, restaste. Con el antilogaritmo da 1,82. Todo les da 1,82. Shift log, abro paréntesis, 5 menos 4,74, cierro. 1,82. Ok. 1,82 a este pH es la relación entre el ácido acético, pero el ion acetato, sobre el ácido acético, ¿ves? Entonces fíjense, aquí recordamos un poquito de matemáticas, pero aunque ya lo vamos a hacer de otra manera. Cuando yo tengo un número escrito, ok, 1,82, 0,5, el que sea, esto es el numerador de una fracción. Y eso me implica que está expresado sobre 1. Entonces, a este pH yo tengo 1,82, ¿ves? 1,82 partes de ion acetato sobre una parte de ácido acético. Miren que 1,82 es mayor que 1. Claro, tengo que hacerlo como es, porque el problema me está dando, además como dato adicional, una concentración total de par. ¿Ok? Entonces, aquí necesito que me suelten el lápiz, porque quiero que me pongan atención a este procedimiento que vamos a hacer aquí. Cuando yo llego a la relación ácido sobre base, tengo que aplicar un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. ¿Ok? Si revisaron la guía, el profesor Papale lo resuelve por el método de sustitución. Lo pueden hacer por allí si se sienten más cómodos. Yo lo hago por el método de igualación. Acuérdense, cuando tenemos sistema de ecuaciones de 2 o de 3 incógnitas, existen 3 métodos: sustitución, igualación y reducción. Cualquiera de los 3 que ustedes quieren usar es válido. Yo me siento más cómoda o me parece más fácil explicárselo a ustedes por el método de igualación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? El primer paso que yo voy a hacer es esta ecuación que está en forma fraccionaria, escribirla en forma lineal o escribirla en forma de igualdad. ¿Cómo hago en este caso? Lo que está dividiendo, que en este caso es el ácido acético, yo lo voy a pasar multiplicando al 1,82, quedándome de la siguiente manera: 1,82 por la concentración molar de ácido acético va a ser igual a la concentración molar de ion acetato. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Lo que estaba dividiendo lo pasé multiplicando para el otro lado. Allí tengo una ecuación en la cual están las dos incógnitas. Y esa ecuación, vamos a, como aquí tengo un numerito 1 para no confundirnos, voy a ponerle A. ¿Qué sucede? Toda la regla matemática dice que cuando yo tengo un sistema de ecuaciones debo tener el mismo número de ecuaciones dependiendo del número de incógnitas que tengo en las ecuaciones. Eso me quiere decir que como tengo dos incógnitas, ¿cuáles son las incógnitas? El ácido acético y el ion acetato. Debo tener una segunda ecuación que tenga esas mismas incógnitas. Ahora la pregunta es, profe, ¿pero de dónde saco esa ecuación? Si nosotros revisamos el enunciado del problema, él me está dando un dato que se nos había olvidado, que es la concentración total de par. Y hace rato dijimos que la concentración total de par va a ser igual a la suma del ácido y de la base. ¿Ok? Eso me quiere decir que la suma de la concentración molar del ácido acético
más la concentración molar de ion acetato es igual a 1. Eso lo voy a escribir debajo de la otra ecuación. ¿Ok? Concentración molar de ácido acético más la concentración molar de ion acetato va a ser igual a 1. ¿Ok? Esa es la ecuación de la concentración total de par. Ya dependiendo del método que ustedes escojan, bueno, despejan uno y lo sustituyen en la otra, o lo reducen, ya depende del método. Yo voy a usar el de igualación. ¿Qué dice el método de igualación? El método de igualación dice que se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones y después igualan. Entonces vamos a hacer una cosa. Aquí como yo tengo ácido como tengo el ion acetato solito, sin coeficiente estequiométrico, yo voy a despejar también ion acetato en la segunda ecuación, de manera de tener la misma incógnita despejada e igualar la ecuación. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjate, ácido acético más ion acetato es igual a 1. ¿Qué sucede? Si hago lo siguiente, 1 menos la concentración molar del ácido acético va a ser igual a la concentración molar, ya que me comí la C, va a ser igual a la concentración molar de acetato. Ay, me comí otra C, como tengo hambre. No, lo que tengo es energía. Okay. Esta ecuación que obtengo aquí es la que yo voy a sustituir con esta que está aquí. Es con ella la que voy a trabajar. Entonces, fíjense, como de ambos lados yo tengo despejado acetato, yo lo que hago es que lo cancelo e igualo A con B. ¿Qué me dice A? Que 1,82 por la concentración molar de ácido acético va a ser igual a B. 1 menos la concentración molar de ácido acético. ¿Lo vieron? ¿Qué fue lo que hice? Ambas ecuaciones las igualé de manera de tener una misma incógnita. Y después, ya como tengo la misma incógnita en ambos lados de la igualdad, lo que hago es que despejo esa incógnita y ya le doy un valor numérico. Entonces, fíjense, aquí el ácido acético está restando. ¿Cómo pasa para el otro lado de la igualdad? Sumando. Entonces, fíjense, me queda 1,82 por la concentración molar de ácido acético, ¿ok? Más la concentración molar de ácido acético. Todo esto va a ser igual a 1. Ojo, por favor, cuando aquí yo despejo, ¿ok? Y paso los términos semejantes para un mismo lado de la ecuación, si aquí delante de este no me aparece ningún número, se sobreentiende que es 1. Cuidado con eso, porque a veces en el examen se les olvida y le da mal el resultado. Entonces, 1,82 más 1 sería 2,82 por la concentración molar de ácido acético. Esto va a ser igual a 1. Ya puedo despejar, ¿ves? La concentración molar de ácido acético va a ser igual a 1 entre 2,82. ¿Cuánto me daría entonces la concentración molar de ácido acético a ese pH? ¿Cuánto? Ok, 0,35. Como es una concentración molar de un ácido, no se les olvide la letra M mayúscula. ¿Ok? Entonces fíjense, de la concentración total de par que vale 1 molar, 0,35 corresponde al ácido. Lo que me falta para llegar a 1 va a corresponder a la base. ¿Ok? Entonces, la concentración molar de ion acetato, que no te comas la C, por favor, va a ser igual a 1 menos 0,35 molar. ¿Ok? Entonces, aquí la concentración molar de ion acetato sería 0,65. ¿Ok? ¿Qué les dije yo hace rato?
Que a ese pH la concentración molar de la base era mayor que la concentración molar del ácido. Ahí está. Ok, ya le voy a dar el tip, cómo me di cuenta. Para que en el examen nadie lo agarre desprevenido, ni yo ni ningún otro. ¿Ok? Entonces, si a alguno de ustedes les parece este método muy engorroso y se sienten más cómodos haciéndolo por el de reducción o por el de sustitución, lo pueden hacer también. De todos modos, cualquiera de los tres métodos que utilicen siempre van a llegar a los mismos resultados. Así. A partir de aquí. No, más arriba, profe. Más arriba. No, más abajo. Donde dice uno. Ahí. Ok, copien y después yo le subo otra vez, le subo más el acetato. Así verá que no están copiando. Bien, eso es verdad. Falta gente, sí. Ya fue. Yo ya no lo debía. Eso fue el. Pero mira, por lo menos lo aprendieron. Así, pero la mamá. Yo me imagino que el García por lo menos sabía que lo aprendieron. Pero yo no sé, creo, por qué creo que pasa con el chico. La base a este pH, la base es mayor que el ácido. ¿Se acuerdan que se los dije? Ven, ¿cuál es el tip? Primero, ok, y este es válido también para orgánica. Si el pH es menor que el pKa, ok, eso me quiere decir que la concentración molar del ácido, voy a usar aquí A mayúscula, es mayor que la concentración molar de la base. ¿Ok? Repito. Si el pH es menor que el valor del pKa, la concentración molar del ácido es mayor que la concentración molar de la base. Los dos están. Los dos tengo que considerarlo para los cálculos, pero uno más grande que el otro. ¿Ok? El otro caso, si el pH es igual al pKa, aunque se lo dije en el punto anterior, pero de otra manera. Si el pH es igual al pKa, quiere decir que la concentración molar del ácido va a ser igual a la concentración molar de la base. Se lo dije hace rato, ¿se acuerdan? Okay. Si el pH es mayor que el pKa, ¿ok? Eso me quiere decir que la concentración molar de la base va a ser mayor que la concentración molar del ácido. Que es el ejemplo del problema que acabamos de hacer, ¿ves? pH 5, pKa 4,74. Como 5 es mayor que 4,74, por eso fue que yo les dije, la concentración de acetato va a ser más grande que la de ácido acético, por esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, pH menor que pKa, la concentración molar del ácido va a ser mayor que la concentración molar de la base. pH igual a pKa, la concentración molar del ácido va a ser mayor que la concentración molar de la base. Y cuando el pH es mayor que pKa, entonces va a ser la base mayor que el ácido. Eso no queda allí, porque acuérdense que para hacer estos problemas yo me tengo que ceñir en la regla del pKa más o menos 2. ¿Ok? Entonces se lo voy a hacer a manera de gráfica. Este es mi N de manera general, ¿ok? Entonces, en la parte superior tengo pKa más 12 y en el rango inferior tengo pKa menos 12, ¿ok? El punto medio o mi punto de referencia siempre va a ser el pKa. Ahora, profe, ¿qué pasa si el valor del pH se me sale pKa menos 2? Porque eso puede pasar. Es decir, que el pH esté por aquí. Aquí más o menos se ve. Entonces, cuando el pH, aquí se lo voy a escribir en negro,
cuando el pH es menor que pKa menos 2, eso me quiere decir que la solución se va a comportar como de ácido débil. Por lo tanto, desprecio la concentración molar de la base. ¿Ok? Si el pH que me da el problema es mucho más chiquito que pKa menos 2, entonces la solución se va a comportar como ácido débil. Por lo tanto, desprecio la base débil, o también puedo asumir que la concentración molar de la base débil es 0. En el otro caso, ¿ok? Vamos a escribirlo aquí con azul, que el pH se me vaya por este lado. ¿Ok? Me escribí aquí arriba pH. ¿Ok? Cuando el pH es mayor que pKa más 2, ¿ok? ¿Qué me quiere decir esto? Que la solución se va a comportar como una solución de base débil. Por lo tanto, desprecio la concentración molar del ácido débil, o asumo que la concentración molar del ácido débil es 0 molar. Para efecto de cálculo es más fácil asumir que uno vale 0 que ponerse a buscar la otra. No es que sea 0, la muerte te da por diana menos 11, en comparación a otra que sea 0,45. Okay, diana menos 11 es mucho, pero muchísimo más chiquito que es 0,45. Entonces uno asume que es 0, porque es despreciable. ¿Okay? Entonces, ojo con estos datos que les estoy dando. En estos problemas es importante, antes de realizar el procedimiento, que ustedes escriban su rango de pKa más o menos 2. ¿Ok? Porque con el rango y ubicando el valor del pH, a veces se ahorran hasta 20 minutos de estar echando lápiz en un problema, porque si se sale ya de una vez, bueno, no, mira, la concentración total, en este caso, concentración total de par 1 molar. Y vamos a suponer que yo le doy pH de 1. Fíjense que 1 está por debajo de 2,74. Bueno, no, a este pH la concentración molar de ácido acético vale 1 molar y el acetato vale 0. ¿Por qué? Porque el pH se me sale de pKa menos 2. Si se dan cuenta, lo importante que es el rango. Ahí no están hablando ni me oyen. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo estoy de tiempo? Porque no me trae el teléfono. 11 y 9, ok. Entonces así me da chance de terminar la última parte de esta segunda mitad de ácido base, que es lo que son los sistemas buffer. Ok, los buffer o los tampones, si lo escucharon en biología. Ok, que era un buffer, recordemos. Es una solución, primero, que contiene al par ácido base. ¿Ok? Ajá, mantiene el pH estable. Ok, es una solución que contiene el ácido y la base de un mismo par ácido base. Número 1. La función de esa solución es evitar la variación brusca de pH cuando se le agrega o un ácido fuerte o una base fuerte. Mira, me está tomándose poco. Vamos en clase de química, ¿vale? Un zorrón. Ok. Entonces, cuando yo agrego un ácido o una base fuerte, esas soluciones que son buffer me evitan la variación brusca de pH. Ahora, profe, cualquier solución puede ser una solución buffer si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. ¿Ok? Número 1, que la relación base sobre ácido se encuentre entre 0,1 y 10. ¿Ok? Eso en el caso de que haya que calcular, tenés un momentico, lo escribí al revés. Sí, solo que la concentración molar de ácido sobre base esté entre 0,1 y 10. ¿Ok? Esto en el caso
de que vayan a usar la ecuación de Henderson. ¿Ok? Esto no. ¿Cuál era? ¿Ok? Esto en el caso de que desean usar la ecuación de Henderson. Les vuelvo a dar la recomendación para que no se enreden, usen HH porque es la que es más versátil a nivel de ciencias biológicas. ¿Ok? Entonces, si es HH, vamos a escribírsela una vez. ¿Ok? Si es HH, es base sobre ácido. ¿Ok? Acuérdense que Henderson es ácido sobre base, HH es base sobre ácido. Entonces, usen la que es base sobre ácido, no importa. No, es de la misma 1. Lo que pasa es que te estoy dando el punto de vista de Henderson, el punto de vista de HH. Número 2, ¿ok? Si el logaritmo de la base sobre el ácido se encuentra entre menos 1 y más 1. ¿Ah? Sí, estas dos son las mismas. Lo que pasa es que este es el rango de validez si es Henderson. Y la otra es si es HH. ¿Por qué? Porque en Henderson es ácido sobre base y en HH es base sobre ácido. Ya pueden ver las dos, no importa. Ok. 2. Si el logaritmo de base sobre ácido se encuentra entre menos 1 y más 1. ¿Ok? Yo les puedo pedir el pH de una solución. Como vamos a utilizar HH, recuérdense que es más 2 y menos 2. Pero para el final del problema yo les puedo preguntar, ¿la ecuación resultante se comporta como buffer? Ok, entonces el mismo logaritmo de base sobre ácido, ustedes van a ver si cumple el rango de menos 1 más 1. Y si lo cumple, esa solución sí es un buffer. Ok, ya lo vamos a ver con el problema anterior. Número 3. Ok, si cumple con la regla del pKa más o menos 1. Ok, esta regla del pKa más o menos 1, si no lo dije anteriormente, no lo recuerdo, lo digo ahorita. Esto es un rango de pH. Es decir, si el pH que yo obtuve, ¿ok?, está dentro del rango del pKa más o menos 1, a ese pH la solución se comporta como una solución buffer o amortiguadora. ¿Ok? Entonces, copio un momentico para devolver el acetato, para ver el problema anterior. pKa más o menos 1 es el rango de buffer. Ok, pKa más o menos 2 es el rango de validez de HH. Yo puedo tener una ecuación que calculo el pH porque o sea, el pH resultante está dentro del rango de pKa más o menos 2, o el pH que me da el problema. Pero si yo les pido si la solución resultante es un buffer y ese pH que te da el problema no cumple con a ese pH no es buffer. ¿Ok? El más o menos 2 quiere decir que a ese pH puedo utilizar HH para los cálculos. Más o menos 2 es utilización de HH para cálculo. Más o menos 1 es si cumple con el rango de buffer. Ok, esto lo podemos resumir de la siguiente manera, ¿ves? Aquí tengo pKa menos 2. Aquí tengo pKa más 2. ¿Ok? Todo este rango grandotote es de HH. Ok, aquí el punto medio es el pKa, no se nos olvide. Ahora, si yo este pH grandote lo estrecho, ¿ok? A este pH chiquito que está en azul, la solución se comporta como buffer. Ahora no quiere escribir bien, pues. Se cansó, tiene vacaciones. ¿Ok? Creo que ahí se ve buffer. Si cumple con una de las condiciones,
cumple con las demás, porque una viene de la otra. Me avisan cuando lleguen hasta aquí para ver el problema anterior. Está corriendo. Ajá, ok. Fíjense una cosa. Vamos a ver este problema. ¿Ok? Aquí está. Este problema con estos datos se comportará como buffer. Sí. ¿Por qué? Porque el rango de pH es de K más o menos 1, ¿ves? Si a 4,74 le quito 1 me queda 3,74 y si a 4,74 le sumo 1 me da 5,74. A este pH, esta solución es buffer. Vamos a seguir viendo, ¿ves? Fíjate. Ajá, fíjate, aquí bueno, fue el pH. Porque vamos a hacer otro problema para ver si es buffer o no. Calcula el pH. Calcula el pH de una solución. Más un problema rapidito porque tengo que explicarle los métodos de preparación del número. Calcula el pH de una solución que contiene ácido sulfídrico, ácido sulfídrico 0,80 molar y su base conjugada, recuerden que la base conjugada es el mismo ácido con hidrógeno menos, es decir que para este par el ion sulfuro ácido va a ser la base conjugada, ion sulfuro ácido 0,69 molar. ¿Ok? Ion sulfuro ácido, SH con carga menos 1. 0,69 molar. ¿Ok? Fíjense, como yo veo que las concentraciones molares están más o menos cerca, yo estoy casi segura que esa solución es un buffer. Ahorita la vamos a ver. Entonces, pH. Tengo que calcular el pH, me falta el dato del KA. ¿Cuánto? Ok. 1,1 por 10 a la menos 100. ¿Ok? Entonces, fíjense, como voy a calcular pH, tengo que ver si puedo usar la ecuación de HH. Entonces, para esto necesito el valor del pK. Eso creo que era 6,6, quedaba. 6,6, 6,7, por ahí va el valor. pK menos logaritmo de K. Seno del bíceps. Ok, entonces vamos a ver, fíjense, el rango de pK más o menos 1 ni más o menos 2 lo puedo usar porque el dato que me está dando el problema es la concentración molar tanto del ácido como de la base conjugada, ¿ok?
Por lo tanto, entonces yo lo que tengo que calcular aquí para saber, ¿ok? Si puedo utilizar la ecuación de HH, recuerden que me están pidiendo el cálculo del pH, es logaritmo de base sobre ácido. Entonces, logaritmo de la base, que es 0,69 molar, entre el ácido, que es 0,80 molar, ¿cuánto me daría? Hasta los marcadores, que es Recuerden, divido y después saco el logaritmo. ¿Cuánto? Ay, yo ahora leí mucho. Por poco no me manché. Vamos a ver. 0,05. ¿Ok? A mí también me da menos. Da menos, está bien. Acuérdense que el rango es desde -2 hasta +2. Se le puede obtener números negativos también. Menos 0,06. Ok, fíjense. Aquí yo con eso ya yo sé si utilizo HH y si la solución es un buffer o no. Rango de ácido base es -2 más 2 de HH, pero -2 más 2 quiere decir que sí puedo utilizar la ecuación de HH para el cálculo del pH. ¿Ok? De buffer, -1 más 1. ¿Entra en el rango de -1 más 1? Sí, está prácticamente en el medio, o sea que esta solución es un buffer. Ya con el logaritmo de base sobre ácido lo sé. Y yo uno no lo puedo escribir. No, ya va, pero me están viendo el pH, tengo que calcularlo. Ok, entonces, pH nadie tiene un toallín por allí, un toallín, un papelito absorbente, porque me voy a manchar, mira. Pedacito de papel toalla puede ser también. Porque hay unas tintas, unas gotas de tinta ahí. Gracias. Esto es un menos. No lo creo. Ok. Va a tener que ser otro más chiquito. Entonces, pH va a ser igual. El pH ya lo se ve. 6,96. Ojo. Aquí le voy a dar otro dato. Cuando ustedes calculen el logaritmo de base sobre ácido, si les da positivos, se lo suman al pK. ¿Ok? Ahora, como en este caso me está dando negativo, lo que hago es que se lo resto. ¿Cuánto me da este pH? ¿Se entendieron lo que les dije? Repito, yo primero para saber si voy a utilizar HH y me dan los datos de las concentraciones molares del ácido y de la base, lo que tengo que hacer es buscar logaritmo de base sobre ácido, ¿ok? Dijimos que cuando está entre -2 y +2, me indica que puedo usar la ecuación de HH para el cálculo del pH, ¿ok? Ahora, fíjense, como ese logaritmo está dentro del rango de -2 y +2, me pueden dar tanto números negativos como números positivos, ¿sí? pH, caramba. pH es igual al pK más el logaritmo de la base, voy a escribir base, sobre ácido. Exacto. ¿Ok? Ya vieron la fórmula, entonces atención. ¿Qué pasó? Aquí pH. Ok, estoy usando la ecuación de HH. Porque estoy utilizando la ecuación de HH porque me piden pH y tengo el ácido y la base conjugada. Y inmediatamente yo pienso en la ecuación de HH.
¿ok? Entonces, fíjense, la fórmula es pH igual a pK más el logaritmo de la base sobre el ácido. Como yo tuve que calcular logaritmo de base sobre ácido para saber si la ecuación de HH la podía usar, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Yo lo que hago es que lo sustituyo con signo y todo. Entonces, en vez de estar escribiendo otra vez logaritmo de la base sobre ácido, no. Ya de una vez lo que hago es que lo sustituyo, ¿ves? Con signo y todo. Entonces, en este caso, como logaritmo de base sobre ácido me da negativo, entonces yo lo que hago es que se lo resto al pK. Acuérdense que aquí es un más, ¿verdad? Si este más adentro y encierro un paréntesis, es más por menos, menos. Entonces, cuando me dé negativo, se lo restan al pK. Si les da positivo, se lo suman al pK. Y ahí se ahorran tiempo en el momento de resolver el problema en el examen. ¿Cuánto me da el pH? ¿Ah? 6,9. ¿Ok? Y aquí como estamos en la parte de buffer, a partir de buffer el pH tiene unidad o magnitud. ¿Ok? Entonces 6,9 lo vamos a denominar unidades de pH. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo le dije, sí tiene magnitud, pero todavía no la vamos a manejar así? Bueno, ahora se le denomina unidad de pH. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya por aquí, ya yo supe que esa ecuación es un buffer, porque esa solución con esa concentración de ácido y de base es un buffer. ¿Ok? Vamos a determinarlo por el pH. ¿Cuál era la regla? pKa más o menos 1. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. Aquí tengo el pKa que vale 6,96. ¿Ok? Si le sumo 1 sería 7,96 y si le resto 1 sería 5,96. ¿Cuánto me dio el pH? 6,9. Él está aproximadamente aquí. ¿Vieron? Entonces, como 6,9 está dentro del rango del pKa más o menos 1, quiere decir que a ese pH la solución se va a comportar como una solución buffer. Y les voy a decir otra cosa. Una solución de este parácido base con ese valor de pH es un excelente buffer. ¿Cómo lo sé? Mientras más cerca esté el valor del pH, del valor del pKa, mejor comportamiento amortiguador de pH tiene la solución. O sea que hace 6,9 un pH, una solución buffer muy buena. Ahora, si yo tengo una solución buffer que el pH es igual a pKa, pues mucho mejor. Ok, pero ese es un buen buffer. A 6,9, no, buenísimo. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Fíjense que la fórmula se repite. ¿Ok? Profe. Ok, entonces fíjense. ¿Cómo haríamos si en el laboratorio me piden preparar una solución buffer? ¿Ok? Lamentablemente ya por el tiempo, me tengo al final del semestre aquí, no me doy chance de hacer práctica, pido disculpas por eso, pero ya para el otro semestre tengo que resolver esa eventualidad. ¿Ok? ¿Cómo hacemos entonces en el laboratorio? Si venía a preparar una solución, lo podemos preparar de dos maneras. Uno, por el método de la titulación. ¿Cómo es eso el método de la titulación? ¿Okay? Cuando voy a preparar el buffer por el método de la titulación, yo tomo o el ácido conjugado o la base conjugada del par. Voy a partir de uno de los dos miembros del par ácido base. Entonces, si yo tomo el ácido del par, es decir, el ácido conjugado o el ácido débil, ¿ok? Para preparar el buffer por el método de la titulación, yo voy a usar una base fuerte. ¿Por qué, profe? Recuerden que la base fuerte, de acuerdo a la teoría de Bront-Lowry, va a ser
aquella sustancia que irreversiblemente va a quitar protones del medio acuoso para formar su ácido conjugado. Entonces, aquí lo que sucede es que yo estoy haciendo reaccionar dos pares ácido-base. Entonces, cuando la base fuerte reacciona con el ácido débil, se va a formar la base débil conjugada del par. ¿Ok? Pero a la vez, ácido débil conjugado, pero a la vez, ¿cuál es? Se va a formar el conjugado de la base fuerte, que es ¿quién? Un ácido muy débil. ¿Ok? Ya le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tomo el ácido acético. Vamos a suponer que yo tomo el ácido acético. ¿Ok? Y yo voy a preparar un buffer por el método de la titulación. Y le agrego, por ejemplo, hidróxido de potasio. ¿Ok? ¿Qué se me va a formar en la solución? Los conjugados de los dos. ¿Ves? El hidróxido de potasio, por ser una base fuerte, él le va a quitar protones al ácido acético. Y me va a generar ion acetato, que es la base conjugada del ácido acético. ¿Ves? Pero la base fuerte, al ir adquiriendo protones, va a formar su ácido conjugado, que va a ser el ion sodio, pero el ion potasio. ¿Ok? Los conjugados de cada uno. A medida que yo le voy añadiendo base fuerte al ácido débil en el laboratorio, voy disminuyendo progresivamente la concentración molar del ácido débil, pero voy aumentando la concentración de su base conjugada. Ya llega un momento que las dos tienen una proporción tal hasta que llego al pH que yo deseo. En el laboratorio eso se hace de una manera muy simple. En un vaso de precipitado yo agrego el ácido acético. También se quiere ir de vacaciones. Marisa. Ay, si se quemó el bombillo, imagínate. Ya. Ah, sí, quería un descanso, el retroproyector, pantallita del pHímetro, hasta que llegó a... ¿Ah? Lo repito, ¿ok? En el laboratorio yo tengo, añado en un vaso de precipitado, en un beaker, una cantidad de ácido acético, por ejemplo 100 mililitros. Sumerjo el electrodo del pHímetro y una vez que sumerjo el electrodo del pHímetro, leo el pH. Tengo que ver a qué pH es de esa solución primero. Voy desalojando gota a gota el hidróxido de potasio, en este caso, que es mi base fuerte que escogí, y voy viendo cómo el pH va variando. Entonces, cuando yo llego al pH que yo necesito, entonces lo que hago es que cierro la llave de la bureta y ya preparé mi buffer por el método de la titulación. ¿Okay? La otra manera, porque también hay otra manera, es que yo parta de la base débil. ¿Okay? Si yo parto de la base débil, yo le voy a añadir un ácido fuerte, de manera de formar los respectivos conjugados. ¿Ves? Del ácido fuerte va a ser una base muy débil, y de la base débil, entonces yo voy a formar el ácido débil. ¿Ok? Por ejemplo, que yo tome, vamos a tomar un ion por allí, fosfato. Fosfato, ¿ok? Y al ion fosfato le añado, por ejemplo, ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el ácido clorhídrico? Como él es un ácido fuerte, él va a liberar protones al medio. El fosfato, que no es tonto ni gafo, ni mucho menos, va a aprovechar de tomar la cantidad de protones que él pueda. ¿Para qué? Para formar su base débil, pero para formar su ácido débil. En este caso, ¿quién va a ser el ácido débil? El ion fosfato monoácido. ¿Ok? Es el ácido del par. Y se me va a formar la base débil, que en este caso el ácido clorhídrico es el ion cloruro. Igualito, yo tomo una solución de ion fosfato, la vierto en el vaso de precipitado, ¿ok? Mido con el pHímetro, el pH inicial, y voy añadiendo ácido clorhídrico gota a gota
hasta que llego al valor del pH que en ese momento necesito. ¿Ok? Y ahí ya preparé entonces mi buffer por el método de la titulación. Este método, por decirlo de alguna manera, es un método rápido para preparar una solución buffer en el laboratorio. Cónchale, necesito urgente un buffer de pH 4. Tú agarras, buscas el ácido acético, buscas el hidróxido de sodio y le vas añadiendo hasta que llegas a pH 4 y ya tienes la solución buffer. ¿Ves? Ese es el caso de una preparación rápida de buffer. ¿Cuál es el otro método? B. El método de la pesada. Este sí es un poquito más engorroso. ¿Cómo es el método de la pesada? Yo tengo que pesar ambos componentes del par ácido-base. ¿Ok? Generalmente el método de la pesada se utiliza cuando yo tengo soluciones cuyos pares ácido-base son intermedios. Por ejemplo, esta es una solución que necesite preparar un buffer que sería un fosfato diácido, fosfato monoácido, o fosfato monoácido, fosfato. ¿Ok? No lo puedo utilizar para preparar un buffer ácido fosfórico, fosfato diácido, porque el ácido fosfórico viene en líquido. ¿Ok? A menos que conozca la densidad de la solución, yo puedo saber cuánto voy a pesar. Entonces no, cuando tenga los componentes del par ácido base, que los pueda agregar a la solución acuosa en forma de sal. ¿Ok? Para nosotros preparar el buffer por el método de la pesada, debo conocer el valor del pH de la solución. ¿Ok? Y entonces, con el valor del pH conocido, yo voy a usar la siguiente ecuación. Antilogaritmo de pH menos pKa va a ser igual a la relación base sobre ácido. ¿Ok? Relación base sobre ácido. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? El mismo procedimiento cuando calculamos las concentraciones molares del ácido y de la base. ¿Ok? Pero eso no queda allí. Como yo pesé, como necesito pesar, entonces con los pesos moleculares, tanto del ácido como de la base, yo determino los gramos que deseo pesar. ¿Ok? No se les olvide que molaridad va a ser igual al número de moles sobre los litros de la solución y que además el número de moles va a ser igual a los gramos del soluto sobre el peso molecular del soluto. Estas dos fórmulas las vamos a usar. ¿Cómo estoy de tiempo? Creo que no me